Por la avenida de los Campos Elíseos, desierta, retumbaban los truenos, con un estruendo de artillería lanzada al galope, estremeciendo las cimas de los árboles. Cuando dobló la esquina de la calle Marbeuf cayeron las primeras gotas de lluvia. Frente a la puerta de la casa estaba estacionado un coupé. Rubón encontró allí a su mujer examinando las piezas, midiendo las ventanas, dando órdenes a un tapicero. Rubón quedó sorprendido, pero ella le explicó que acababa de ver a su hermano, el señor Violín d'Orger, el magistrado. Enterado ya de la caída de Rubón, había querido anonadar a su hermana anunciándole su próxima entrada en el Ministerio de Justicia, para sembrar al fin la discordia en el matrimonio. La señora de Rubón se contentó con hacer enganchar para dar inmediatamente un vistazo y disponer su próxima instalación. Conservaba su rostro gris y reposado de devota, su calma inalterable de buena ama de casa. Con su paso ahogado, atravesaba las habitaciones y tomaba posesión de aquella casa que, gracias a ella, había vuelto suave y callada como un claustro. Su única preocupación era la de administrar como intendente fiel la fortuna que tenía a su cargo. Rubón se enterneció ante aquella figura seca y delgada, con sus manías de orden meticuloso. Entretanto, la tormenta estalló con una violencia inaudita. Rugía el trueno, el agua caía a torrentes. Rubón tuvo que esperar casi 3/4 de hora, pues quiso volver a pie. Los Campos Elíseos eran un lago de barro, un barro amarillo, fluido, que desde el Arco del Triunfo hasta la Plaza de la Concordia parecía el lecho de un río vaciado de golpe. La avenida estaba desierta. Solo unos pocos peatones se aventuraban a cruzarla, buscando las salientes del empedrado, y los árboles chorreando agua parecían dejarse escurrir en la tranquilidad y la frescura del aire. En el cielo la tormenta había dejado una cola de jirones cobrizos, una bruma sucia, baja, de la que caía un resto de luz melancólica, una claridad difusa de bajos fondos. Rubón se entregó nuevamente a sus vagos ensueños sobre el porvenir. Algunas gotas de lluvia suspendidas en los árboles cayeron mojando sus manos. Sentía con más intensidad aquellas punzadas de todo su ser, como si hubiera chocado con algún obstáculo que le obstruyera el camino. De pronto, detrás de él oyó un fuerte rechinar de cascos, un galope cadencioso que se acercaba y hacía temblar el suelo. Se volvió. Era un cortejo que se aproximaba por el lodazal de la calzada, bajo la inquietante claridad del cielo color de cobre, de regreso del bosque, iluminado con el resplandor de los uniformes, las tenebrosas profundidades de los Campos Elíseos. A la cabeza y a la cola del cortejo galopaban piquetes de dragones. En el medio avanzaba un landó cerrado, tirado por 4 caballos, mientras que, en los estribos, 2 caballerizos de gran uniforme bordado de oro recibían impasibles las salpicaduras continuas de las ruedas, cubiertos de una capa de barro líquido desde sus botas hasta sus bicornios. En la oscuridad del landó cerrado se veía un niño solo, el príncipe imperial, mirando a la gente, con sus 10 dedos separados y su nariz sonrosada aplastada contra la ventanilla. Vaya, es el mocoso, dijo sonriendo un peón que empujaba una carretilla. Rubón se detuvo pensativo y siguió con la mirada el cortejo que desaparecía entre los salpicadores de los charcos, moteando de barro hasta las hojas bajas de los árboles. Capítulo 14. 3 años más tarde, un día de marzo, se celebraba una sesión muy tormentosa en el cuerpo legislativo. Se discutía por primera vez el mensaje del trono. En la cantina, el señor Larrouquet y un viejo diputado, el señor Lamberton, esposo de una mujer adorable, bebían grogs uno frente al otro, tranquilamente. ¿Qué le parece si volviéramos al recinto?, preguntó el señor de Lamberton, aguzando el oído. Creo que la cosa está que arde. De vez en cuando se oyó un clamor lejano, una tempestad de voces, brusca como un ventarrón. Después todo caía en un profundo silencio, pero el señor Larrouquet seguía fumando con una expresión de total despreocupación y contestó: No, espere, quiero terminar mi cigarro. Si nos necesitan nos llamarán. Les he dicho que nos avisen. Estaban solos en la cantina, un saloncito de café muy coquetón, instalado en el fondo de un estrecho jardín que forma la esquina del muelle y la calle del Bourgogne, pintado de color verde pálido, cubierto de un enrejado de bambú, con sus anchas ventanales dando a los macizos del jardín. Parecía un invernadero transformado en buffet de gala, con sus paneles de espejo, sus mesas, su mostrador de mármol rojo y sus banquetas de reps color verde acolchado. Por uno de los ventanales que estaba abierto entraba todo el encanto de aquella tarde, una tibieza primaveral refrescada por las brisas vivas del Sena. La guerra de Italia había levantado su gloria al apogeo, prosiguió el señor Larrouquet, continuando una conversación interrumpida. Hoy, al devolver al país la libertad, demuestra toda la fuerza de su genio. Se refería al emperador.
Durante un instante exaltó el alcance de los decretos de noviembre, la participación más directa de los grandes organismos del Estado en la política del soberano, la creación de los ministros sin cartera, encargados de representar al gobierno ante las cámaras, era el retorno del régimen constitucional en lo que tenía de sano y razonable. Se abría una nueva era, el imperio liberal. Sacudía las cenizas de su cigarro, transportando de admiración. El señor de Lamberton movió la cabeza. Ha ido un poco deprisa, murmuró. Si hubiera podido esperar todavía, no era urgente. Sí, sí, se lo aseguro. Había que hacer algo, dijo rápidamente el joven diputado. Ahí está precisamente el genio. Bajó la voz y explicó la situación política lanzando miradas profundas, las pastorales de los obispos con respecto al poder temporal amenazado por el gobierno de Turín inquietaban mucho al emperador. Por otra parte, la oposición despertaba. El país atravesaba una hora de malestar. Había llegado el momento de intentar la reconciliación de los partidos y atraerse a los políticos descontentos haciéndoles prudentes concesiones. Ahora el imperio autoritario le parecía muy defectuoso y transformaba el imperio liberal en una apoteosis que iluminaría toda Europa. De todos modos, ha obrado con excesiva precipitación, repitió el señor de Lamberton moviendo la cabeza. Está muy bien el imperio liberal, pero es lo desconocido, mi querido señor, lo desconocido, pronunció la palabra en 3 tonos diferentes, paseando su mano delante de él en el vacío. El señor Larroquette no añadió nada más. Terminaba su grog. Los 2 diputados permanecieron allí, con la mirada perdida, contemplando el cielo por el ventanal abierto, como si buscaran lo desconocido más allá del muelle, por el lado de las Tullerías, donde flotaban grandes vapores grises. Detrás de ellos, en el fondo de los corredores, rugía de nuevo el huracán de voces, con el sordo estruendo de una tormenta que se acerca. El señor de Lamberton volvía la cabeza, con aire inquieto. Al cabo de un silencio, preguntó: «Es Rougon quien debe contestar, ¿verdad?». «Creo que sí», contestó el señor Larroquette, frunciendo los labios con discreción. «Estaba muy comprometido», continuó el viejo diputado. «El emperador ha hecho una elección muy singular al nombrarlo ministro sin cartera y encargarle de defender su nueva política». El señor Larroquette no dio inmediatamente su opinión. Se acariciaba su bigote rubio lentamente. Al fin dijo: «El emperador conoce a Rougon». Después, cambiando la voz, exclamó: «No eran muy buenos estos grog. Tengo una sed terrible. Tengo ganas de tomar un refresco». Pidió un refresco. El señor de Lamberton vaciló un momento y se decidió al fin por una copa de madera. Se pusieron a hablar de la señora Lamberton. El marido reprochó a su joven colega que hubiera espaciado sus visitas. Este último, reclinado en la banqueta acolchada, mirándose de reojo en el espejo, gozaba del verde claro de las paredes de aquella cantina fresca que se asemejaba a un bosquecillo. Pompadour, instaurado en cualquier cruce de caminos y un bosque principesco para citas amorosas. En aquel momento llegó un ujier sin aliento. «Señor Larroquette, lo están reclamando con urgencia, con urgencia». El joven diputado hizo un gesto de fastidio, pero el ujier se inclinó a su oído y le dijo a media voz que le lo enviaba el propio señor de Marcy, el presidente de la Cámara, y agregó alzando la voz: «Los necesitan a todos, vayan enseguida». El señor Lamberton se precipitó hacia la sala de sesiones. El señor Larroquette se disponía a seguirlo cuando cambió de parecer. Se le acababa de ocurrir la idea de reunir a todos los diputados ociosos para enviarlos a sus bancas. Entró primero en la sala de conferencias, una hermosa sala iluminada por un techo de vidrio en la que había una chimenea gigantesca de mármol verde, adornada con 2 mujeres de mármol blanco, desnudas y acostadas. A pesar de que la tarde era templada, ardía en ella algunos leños. En torno a la inmensa mesa dormitaban 3 diputados con los ojos abiertos, mirando los cuadros de las paredes y el famoso reloj al que se le da cuerda una sola vez por año. Un cuarto diputado, que se estaba calentando la espalda de pie frente a la chimenea, parecía examinar con ternura en el otro extremo de la pieza una estatuita de yeso de Enrique IV, que se destacaba sobre un trofeo de banderas tomadas en Marengo, en Austerlitz y en Jena. Al oír el llamado de su colega, que iba de uno a otro gritando: «Pronto, pronto, al recinto», aquellos señores parecieron despertar sobresaltados y desaparecieron en fila. Entretanto, llevado por su ímpetu, el señor Larroquette corrió hacia la biblioteca, pero tuvo la precaución de volver sobre sus pasos para registrar de una mirada el pasillo de los lavatorios. El señor de Camelot, con las manos sumergidas en una enorme palangana, se las frotaba suavemente, admirando sonriente su blancura. No se inmutó y dijo que volvería enseguida a su banca. Se tomó el tiempo necesario para secarse cuidadosamente las manos con una toalla caliente que volvió a colocar en la estufa con puertas de cobre. Incluso se dirigió todavía al final del pasillo, donde frente a un alto espejo se peinó su hermosa barba negra con un peinecito de bolsillo.
La biblioteca estaba vacía. Los libros dormían en sus anaqueles de roble. Las dos grandes mesas desnudas exhibían la severidad de sus tapetes verdes. En los brazos de los sillones, alineados ordenadamente, los pupitres mecánicos se plegaban cubiertos de un fino polvo grisáceo. En medio de este recogimiento, en el abandono de la galería en la cual flotaba un olor a papeles, el señor Larroquet dijo en voz alta, golpeando la puerta: «Aquí nunca hay nadie». Entonces se precipitó por una serie de corredores y salones, atravesó la sala de distribución, embaldosada con mármol de los Pirineos, en la que su paso resonaba como bajo la bóveda de una iglesia. Un ujier informó que un diputado amigo suyo, el señor de Villaverde, estaba enseñando el palacio a un señor y una señora y se empeñó en encontrarlo. Corrió a la sala del general Foy, aquel vestíbulo severo cuyas 4 estatuas, la de Mirabeau, del general Foy, de Bailly y de Casimir Perier, son objeto de la admiración respetuosa de los burgueses provincianos. Fue al lado, en la sala del trono, donde encontró al fin al señor de Villardier, franqueado por una señora gorda y un señor gordo, ambos notarios y electores influyentes de Dijon. «Están reclamando su presencia», dijo el señor Larroquet. «Irá enseguida a su lugar, ¿verdad?» «Sí, sí, voy enseguida», respondió el diputado, pero no pudo escaparse. El señor gordo, impresionado por el lujo de la sala, el resplandor de los dorados y de los espejos, se había descubierto y no soltaba a su querido diputado, y le pedía explicaciones acerca de las pinturas de Delacroix, los mares y los ríos de Francia, altas figuras decorativas, Mediterraneum mare, Oceanus, Ligeris, Renus, Sequana, Rodanus, Garuna, Araris. Aquellas palabras latinas lo confundían. Ligeris, el bar, explicó el señor de Villardier. El notario de Dijon movió vivamente la cabeza. Había comprendido. Entretanto, su mujer examinaba del trono un sillón un poco más alto que los demás, cubierto de una funda y colocado sobre un ancho escalón. Permanecía a distancia, con expresión devota y emocionada, pero terminó por acercarse y envalentonada, con mano furtiva, levantó la funda, tocó la madera dorada y palpó el terciopelo rojo. Entretanto, el señor Larroquet recorría el ala derecha del palacio, los corredores interminables, las piezas reservadas a las oficinas y a las comisiones. Regresó por la sala de las 4 columnas en la que los jóvenes diputados meditan frente a las estatuas de Bruto, de Solón y de Licurgo. Cortó oblicuamente por la sala de pasos perdidos, bordeó rápidamente el contorno, esa galería en hemiciclo, especie de cripta aplastada de una lívida desnudez de iglesia, iluminada noche y día con un mechero de gas, y sin aliento, arrastrando tras sí al pequeño grupo de diputados que había recogido en su batida general, abrió de par en par una puerta de caoba con estrellas de oro. Lo seguía el señor Camelot, con las manos blancas y la barba bien peinada. Detrás, pisándole los talones, iba el señor de la Villardier, que se había desembarazado de sus 2 electores. Todos subieron de golpe, se precipitaron en la sala de sesiones donde los diputados de pie en sus bancas furibundos, con los brazos tendidos, amenazaban a un orador que permanecía impasible en la tribuna y gritaban: «¡Al orden, al orden, al orden, al orden!», gritaron una vez una voz más alta el señor Larroquet y sus amigos, aunque ignorando de qué se trataba. Había un ruido espantoso, se oían pataleos furiosos y un estruendo de tormenta producido por las tablillas de los pupitres sacudidos violentamente. Voces chillonas, sobreagudas, lanzaban notas de pífano en medio de otras voces rugientes que se prolongaban como acompañamiento de órgano. De vez en cuando los ruidos parecían apagarse y el estrépito se quebraba. Entonces, en medio del clamor agonizante, arreciaba el griterío y se oían palabras perdidas. «Es odioso, es intolerable». «Que retire esas palabras». «Sí, sí, que retire esas palabras». Pero el grito obstinado, el grito que se repetía sin cesar como ritmado por el pataleo, era el de «al orden, al orden, al orden», cada vez más agrio, hasta quedar estrangulado en las gargantas secas. En la tribuna el orador había cruzado los brazos, miraba de frente a la cámara furiosa, aquellas caras que ladraban, aquellos puños amenazadores. Por 2 veces creyeron que se restablecía el silencio. Abrió la boca, lo que hizo que arreciara la tormenta en una crisis de enloquecido furor. La sala estallaba.